¿Acaso os he dado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, todos, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pueden tomar asiento y los niños pueden salir. Y la palabra de Dios nos está hablando acerca unos versículos antes que son muy interesantes. Dice la Biblia en el versículo 15. Este es uno de mis versículos favoritos acá en este capítulo. Dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Lo vieron la semana pasada. Yo con el mayor placer. Y con esto nosotros podemos ver el corazón de Pablo. El corazón de Pablo era gastarse a sí mismo, no importando el sacrificio que él hiciera. Pablo amaba a esta iglesia. Pablo quería lo mejor de esta iglesia. Y cuando Pablo está diciendo aquí, él está diciendo: yo con el mayor placer. ¿Cuántas veces quizás hemos dado algo, pero así como que no lo queremos dar tan bien? Damos nuestro tiempo, damos nuestro esfuerzo y damos nuestro dinero. Y cuando damos alguna de esas tres cosas, a veces como que: ay, Señor, no lo quiero dar así con mucho placer. Lo doy con algo de placer, con poco de placer. Yo no sé. La mejor forma de dar a Dios es con mucho placer y mucho gozo. Y hay que nosotros ver si así lo estamos haciendo. Pablo está diciendo: con el mayor placer gastaré lo mío. Está hablando del dinero. Y aún yo mismo me gastaré. Está hablando del tiempo. Y luego dice: del todo por amor de vuestras almas. Y está hablando aquí acerca de lo mejor para ellos, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero luego en el versículo 17 dice: ¿acaso os he engañado? ¿Qué es el engaño? El engaño no solamente es una mentira, pero el engaño es una mentira tratando nosotros de quizás ocultar algo, tratando nosotros quizás de hacernos vernos mejor, tratando nosotros de no dar toda la verdad. Estamos mintiendo. Por ejemplo, cuando un joven o un niño en la primaria está contestando un examen, pero está copiando, está mintiendo, pero al mismo tiempo lo está haciendo con malicia. ¿Por qué? Porque está tratándole de hacer pensar al maestro que sí estudió. Está tratando de mostrar a otros de que él sí es listo, de que él sí va a salir adelante, y que siempre quizás no quiere reprobar, y está entonces engañando. ¿Sabes que muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos? Ese niño que está ahí escribiendo y está copiando, no está engañando al maestro o a la maestra, no está engañando a Dios, porque Dios no puede ser engañado. Se está simplemente engañando a sí mismo. Y el engaño no nos lleva a ningún lugar, porque al final se va a revelar. Si tú has engañado a alguien, y yo creo que yo he engañado a alguien. Cuando me casé con mi esposa, yo la engañé, ¿verdad?
ella no sé, pensaba que quizás yo era lo máximo, pero al final, ¿verdad? Se dio cuenta de que no, aunque ella dice que sí. Pero en nuestra casa no podemos engañar a nuestra familia. Quizás acá podemos engañar a algunos que pretendiendo que nos vean mejor de lo que yo en realidad soy, pero en nuestra casa no podemos engañar a nuestros hijos, no podemos engañar a nuestra esposa, la esposa no puede engañar a su esposo. Y al menos que podemos engañar es a Dios, es a Dios. Pablo dice: ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? En el siguiente versículo habla de Tito y habla de otro hermano que muy posiblemente fue Lucas. Algunos dicen que posiblemente fue Silas o Barnabás o quizás hasta Marcos, pero la persona que se piensa que cuando Pablo envía a Tito, junto a Tito se piensa que había enviado a Lucas. Pero Pablo dice: ¿acaso os he engañado? Esta es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que se hace con la finalidad de reforzar una verdad o un punto de vista y que no exige una respuesta realmente. Muchas veces trae la respuesta en sí. Y la respuesta en esta pregunta que hace Pablo dice: ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? La respuesta es no. ¿Acaso los he engañado? La respuesta en esta pregunta de Pablo era no, no los engañé. No los engañé. Y hermano, en un cristiano no debería de haber engaño. Amén. No deberíamos de buscar de engañar a la gente. Vamos a ver varios versículos. Job capítulo 27 en el versículo 4. Job capítulo 27 en el versículo 4. El engaño. El engaño es fingir. El engaño es hacer pensar a otra persona algo que yo no soy quizás. El engaño se hace con alevosía, ventaja, premeditadamente. Voy a decir esto y voy a engañar a esa persona. Me va a preguntar algo y yo le voy a decir una mentira, o voy a decir algo que realmente no es. Hace años conocimos de un matrimonio en donde este muchacho comenzó a venir aquí a la iglesia y la muchacha fue engañada porque el muchacho le hizo pensar que él era bien espiritual, pero al final estaba viniendo a la iglesia para engañarla. Y cuando se casaron, esta muchacha, esta hermana dijo: pastor, wow, qué error. Bueno, nosotros le advertimos. Pero bueno, Job 27:4. Job 27:4. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará ¿qué? Engaño. Hermano, el cristiano, su lengua, dice la Biblia, no debe de pronunciar engaño. Salmos capítulo 34, versículo 13. Salmos 34, 13. En nuestra hablar, Job dice: no debe de haber engaño en nuestro actuar, en nuestro caminar. Pablo dice: yo no los engañé. Salmos 34, 13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua. Dice allá en Santiago, no vamos a ver, pero dice la Biblia que quien guarda y cuida su lengua es varón ¿qué? Perfecto. Es varón perfecto. Y porque mucho de lo que hay aquí suele salir rápido aquí en la lengua, y debemos nosotros de aprender a domar nuestra lengua. Algunas cosas acerca del engaño. El engaño se comete para ganar un bien propio. Vean a Job, regresen un poquito a Job capítulo 31. El engaño se comete para ganar un bien propio. Como cuando, por ejemplo, uno tiene una tortillería
y le piden 1 kilo y da 900 gramos. No solamente está mintiendo, pero a través de esto está tratando de obtener un bien propio, está tratando de ganar ventaja. Y no hay nada de malo ganar, no hay nada de malo de trabajar y hacer dinero. El problema es cuando lo hacemos con malicia, tratando de ganar ventaja. Alguien que tiene no sé, una gasolinería y le baja ahí, ¿sabes? Al final la gente se va a dar cuenta y al final lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Cuando uno engaña, cuando uno quiere ganar un bien propio. Job 31:5 dice: si anduve en mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Job está diciendo, si he engañado, que Dios me ponga en una balanza y Él se va a dar cuenta que en mí hay integridad. Un cristiano debe de ser íntegro. Un cristiano siempre debe de decir la verdad. Un cristiano siempre debe de vender. Si tú tienes una tienda, siempre tiene que vender lo justo, lo recto, lo que es, lo que debe de ser. Es más, si tú das hasta un poquito de más el pilón, la gente te va a agradecer y van a ser a veces hasta más fieles. En vez de quitarles, ellos van a saber cuando tú les das un poquito de más. Amén. Entonces, el engaño es cuando nosotros nos queremos aprovechar. No necesariamente es engaño cuando nos dan cambio de más. ¿Alguna vez te han dado cambio de más? Sí. Y a veces en esta semana creo que alguien me dio cambio de más. No es engaño. Si yo estoy tratando de hacer trampas, sí. Pero si alguien me da cambio de más, uno puede pensar y decir, pues qué sonso, ¿verdad? La persona. Pero cuando estás así como caminando, el Espíritu Santo de Dios te dice, regrésate porque te estás llevando de más. No me acuerdo quién me dio de más y le dije, no, mi cambio no está bien. Así como que se enojan, ¿cómo que no está bien? Y le dije, ya me acordé, fui a comprar unas cosas, compré 3 de algo y me estaban cobrando 2 de algo y ya le dije, ¿verdad? Y no me perdonaron. Yo hasta me gustaría, ¿verdad? Que me dijeran, no importa, está bien, lléveselo. No le diga a nadie. No es cierto. Pero debemos nosotros de ser íntegros. Por 10 pesos, por 20 pesos, por 50 pesos, no vale la pena engañar. Por 1,000 pesos sí. No es cierto, tampoco. Pero a veces es más fácil engañar por poquito, pero cuando es mucho, tú dices, wow, ¿cómo puede ser? Hace tiempo, y de vez en cuando los bancos cometen errores y te depositan así como unos 20,000 pesos extra, o a veces $20,000 extra. Y no sucede todas las veces, a mí no me ha pasado, pero cuando sucede el banco rectifica y luego te va a cobrar. Y tú dices, pues nadie se está dando cuenta. Alguien se está dando cuenta y es Dios, amén. Ve lo que dice Proverbios 26:24. No solamente el engaño se comete para ganar un bien propio, el engaño se comete para aparentar que las cosas están bien cuando en realidad no están bien. Proverbios 26:24. A veces lo hace una persona para aparentar, para disimular, para fingir. Proverbios 26, versículo 24. El que odia disimula con sus labios. ¿Me odias? No, te amo. Y luego dice, mas en su interior maquina ¿qué? Engaño. Dice, te amo, te quiero matar, te quiero ahorcar, te quiero. Y dice la Biblia, disimula con sus labios. Ahora, eso no quiere decir que cuando te
que cuando te pregunten cómo estás, seas negativo y digas, pues estoy mal, porque siempre me va mal y Dios no me ama y yo ya le pedí esto y aquello, y empiezas a sacar quizás la amargura. Eso es diferente. Pero cuando alguien te pregunta, yo creo que no hay nada de malo en decir, gracias a Dios estoy bien, y si es quizás algún amigo, decirle, pues estoy bien, pero estoy ahí batallando, y quizás ese amigo, esa amiga pueda ayudar en algo. Pero esto es diferente. En el corazón uno guarda a veces tantas cosas. Y guarda odio, guarda rencor, aparenta algo en el exterior cuando dentro de sí están habiendo quizás diferentes cosas. Especialmente los jóvenes hoy en día quieren disimular, aparentar que están bien. Se toman una foto, ¿verdad? Que están bien, pero 20 horas al día están mal, 1 minuto al día están bien. Y eso acarrea problemas. Joven, señorita, ten cuidado de lo que pones en Instagram. Sabes que no todo es real en Instagram. Muchos aparentan allá afuera que todo está bien, que las cosas están bien, que esa persona está bien, que ese hogar, matrimonio está bien, y tratamos de aparentar y engañar allá afuera. Y no estamos pidiendo que cuando te levantes con tus ojeras y tu cabello así, te tomes una foto y mostrar la cruda realidad. No, pero debemos nosotros de tener cuidado de no engañar a otros para ganar algo para mí. Ve lo que dice Proverbios 12:5. Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, ¿qué dice? Engaño. Una persona impía, una persona apartada de los caminos de Dios, en su corazón habrá constantemente engaño. Y está pensando cómo engañar. Y está pensando cómo ganar al sistema, cómo aventajarse de otros. Está constantemente tratando de engañar. Así lo fue con el hijo del rey David, cuando vino su amigo y le dijo: engaña a tu padre, finge que estás enfermo. ¿Por qué? Porque él de por sí lo que pensaba era puro engaño. Cuando alguien te pida un consejo, no le des un consejo de cómo engañar a alguien más. No le des un consejo de cómo hacerle para engañar, sino dale un buen consejo. Dice la Biblia: los pensamientos de los justos son rectitud. Hay otro versículo, no lo escribí, pero dice que los pensamientos del justo son felicidad. No solamente son rectitud, sino son felicidad. Está contento, no está pensando cómo engañar a otros. Voy a engañar al pastor, voy a engañar a mi esposa o al esposo, voy a engañar a mis clientes. No debe de haber eso en nuestro corazón. ¿Sabes que en Jesús no hubo engaño? Juan capítulo 1 versículo 47. En Jesús no hubo engaño. Jesús fue el Cordero perfecto. La Biblia dice que Él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Si hay alguien a quien debemos nosotros de seguir, y cada uno de nosotros, es a Jesús. Seguir su integridad, su carácter. Y de vez en cuando veas a alguien que, como por ejemplo Pablo decía: sigan mi ejemplo, buscar seguir un buen ejemplo. Pero el mejor ejemplo a seguir es el ejemplo de Jesús. Y dice la Biblia acá, Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En Jesús no había
engaño. Hay algunas cosas que nos pueden engañar. Número uno, el engañador, el diablo. El diablo. Juan 8:44. En Génesis capítulo 3 conocemos la historia de cómo la serpiente, el diablo, no solamente mintió a Eva, sino la engañó. La engañó. Le dijo, no, mira, no te va a pasar nada si tú comes de ese fruto, vas a estar bien y esto y aquello. Y le hizo dudar de Dios, con que Dios, no le creas a Dios. Y el diablo engañó a Eva. Juan capítulo 8 versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De tal manera que el diablo es el padre de mentira y él va a venir y te va a engañar. Él te va a decir, no, todo está bien, no te preocupes, haz esto, haz aquello. Y vas a estar bien. Eso es lo que le dijo el diablo a Eva, vas a estar bien. Y cuando estamos tirados y en el suelo y sufriendo y dándonos cuenta de las consecuencias, decimos, pero ¿cómo es esto estar bien? Porque fuimos engañados. Lo interesante del engaño es que la persona que engaña se vuelve una experta en engañar o un experto en engañar. Aquel que engaña una vez y dice, ay, casi me cachan, voy a engañar un poquito mejor. Y vuelve a engañar y de tanto engañar se vuelve un experto en engañar. Por otro lado, el que es engañado, muchas veces es engañado una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y vuelvo a caer. Y el diablo viene y me engaña otra vez y vuelvo a caer. Y el diablo viene y vuelvo a caer y verdad, me engaña otra vez y vuelvo a caer. ¿Por qué? Es nuestra naturaleza de pensar, esta vez sí, no voy a ser engañado, esta vez sí voy a salir, y no sales. Ve lo que dice, ve conmigo a Jueces. Aquí hay una historia súper interesantísima. Vamos a ir a Jueces y vamos a ir a Jueces capítulo 12. Jueces capítulo 12. Después de que Jefté gana la batalla, ¿se acuerdan que Jefté hace una promesa y dice, Señor, la primera persona que salga de mi casa la voy a ofrecer? Y gana todas las batallas, Dios le da todas las victorias. Y cuando él está regresando de ganar las batallas, vienen sus hermanos de Jefté, a Jueces capítulo 12 versículo 1, vean lo que dice. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, hey, dijeron, hey, amén, así como, oh, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Dice, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos, ¿qué? Tu casa contigo. Jefté ganó la batalla, les dio victoria, ahora tenían paz. Y en vez de ellos antes ir a la guerra con Jefté, cuando Jefté los invitó, dejaron que pasara la guerra y por envidia ahora se están peleando con Jefté. Eran hermanos de la misma iglesia. Amén. En vez de pelearnos con el enemigo allá afuera, nos venimos a pelear aquí adentro. Y eso es lo que estaba haciendo Efraín. Y Jefté dice, les sacrifiqué mi vida. Dice, ok, vamos a hacer esto. Y Jefté no estaba contento. Si ustedes se atreven a pasar de allá para acá,
vamos a pintar una raya y no van a poder pasar los vallados del Jordán. Y los de Efraín dijeron, pues a nosotros no nos importa, vamos a pasar. Y entonces cada vez que pasaban les decían a los de Efraín, oh, este se me hace que es de Efraín, a ver, di Shibolet. Y los de Efraín terminaban diciendo Sibolet, porque no podían decir Shibolet. Y Jefté les aclaró y les dijo, no van a pasar, no van a pasar. Y ellos dijeron, pues no nos importa. Y entonces cada vez que cruzaban les preguntaban, a ver, di Shibolet, y decían Sibolet. Y entonces el castigo, ¿sabes cuál era? Degollarlos. Y entonces venían y decían Sibolet, porque no podían decir Shibolet, y venía el otro y decía, yo sí voy a decir Shibolet, Shibolet. Y cuando llegaba decía Sibolet, y venía el otro y decía, yo sí voy a poder. Y se engañaban a sí mismos y decían Sibolet, y venía el otro así como caminando uno tras otro, así como la canción tarán, tan, tan, tarán, tan, tan, tarán. Iban caminando hacia la tumba, hacia la muerte. Jefté es una representación de la justicia de Dios. Y Dios dice, hey, no vas a pasar por acá, si pasas es pecado, quédate para allá. Y nosotros sí, Señor, entendemos muy bien, pero decimos, voy a pasar, voy a cruzar y nadie se va a dar cuenta. Y cruzo y Dios dice, hey, ¿qué haces acá? Y dices, no, Señor, yo no era. A ver, di esto. Y dices Sibolet en vez de Shibolet. ¿Y sabes cuántos murieron? Bien pudiéramos haber dicho, murieron solamente 10, porque nada más 10 pudieron ser engañados y el resto no pudo ser engañado. ¿Sabes cuántos murieron? 42,000 murieron. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Pensamos, yo sí puedo, yo sí voy a poder engañar a Dios. Y el diablo me dice, no, ven, mira, yo voy a estar contigo y yo te voy a ayudar y no va a pasar nada y nos vamos a esconder y vas a obtener dinero y vas a obtener fama y vas a obtener esto y te vas a divertir y nadie se va a dar cuenta ni nadie va a saber. Pero al final, ahí vamos y somos engañados. Somos engañados. ¿Qué tan fácilmente somos engañados? Marcos 4:17. Marcos capítulo 4 versículo 17. Pero los afanes de este siglo y el engaño de ¿qué? Voy a esperar que encuentres Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Y el engaño continúa porque hay una coma. Y el engaño no solamente de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí está hablándonos acerca de la parábola del sembrador. Y dice la Biblia que cuando la palabra es sembrada, viene las riquezas, viene la codicia y me engañan, y el afán de este mundo me engaña, y hago aparte la palabra y voy tras el afán de este mundo, tras las riquezas y tras las codicias. Soy, dice ahí, engañado por causa de todas estas cosas. Este es el engaño que a veces escuchamos. Si logro tener todo el dinero del mundo, seré feliz. Es un engaño. Pastor, pero yo lo necesito. Eso no quiere decir que el dinero me va a ayudar. Eso no quiere decir que el dinero va a servir en algo. Esta iglesia necesita dinero, amén. ¿Para qué? Para seguir construyendo, para si alguien tiene 9 millones de pesos para comprar el lote de aquel lado, o
el dinero sirve, pero el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Y entonces pienso, si logro obtener todo el dinero del mundo, seré feliz. Hace años leí un libro que se llamaba La miserable vida de los Rockefeller. Y sabes, los Rockefeller tenían mucho dinero, pero vivían en miseria. Vivían en miseria. Y muchos de estos actores que podemos ver y que tienen todo el dinero del mundo, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos viven una vida miserable. ¿Por qué? Porque el dinero no hace feliz. El dinero no es malo, el amor al dinero sí. Otro engaño que decimos si nos queremos creer: si llego a ser famoso, voy a ser feliz. Si tengo muchos likes en Instagram, esta foto que sí me dé muchos likes y me da 10, digo, ¡oh! Nunca he pasado de 10 y me hago feliz, ¿verdad? Y estoy ahí feliz. Nos estamos engañando. Si me hago famoso, un youtuber famoso, hace años fuimos a una iglesia y vino un hermano y me saludó. Dice, ¿usted es el famoso youtuber? Y en ese tiempo yo no entendía qué era la palabra youtuber. Y le dije, a ver, explíqueme. Dice, sí, es usted el pastor Arturo Muñoz. Dije, sí, soy él. Dice, él dijo, yo fui invitado a esta iglesia y cuando me enteré que usted venía, yo dije, voy a irlo a ver porque él es un youtuber. Y así me quedé, ¿cómo que va a venir nomás? Venga a escuchar la palabra de Dios, venga a transformar su vida, venga a decirle al Señor, Señor, yo quiero oír de ti, pero no vengas por querer escuchar a un youtuber. Pero salí de ese lugar pensando, le dije a mi esposa, ¿sabes? Ya no me llames pastor, llámame youtuber. Y ni suena bien, ¿verdad? Pero, es que si me hago famoso youtuber, entonces voy a ser feliz. Hace 3-4 días estaba en el aeropuerto de Tijuana y pasó un cuate vestido ahí con una pijama brillante como de oro. Pasó así enfrente de mí. Dije, qué raro. Y aquí, ¿verdad? Tenía, creo que decía LV por todos lados. Y salió en sus pijamas y unos zapatotes, unos tenis feos, LV, feos, para no dar más. Dije, pobre cuate, pobre amigo. Y de repente vienen a un ladito había un restaurante y salen corriendo, y se toman una foto. Yo pensé que iban a pedirme autógrafo, pero no, se fueron con el de las pijamas. Y ya le pidieron autógrafo, se tomaron una foto. Y luego se acercaron otras 2-3 personas y otra foto. Y otras 2-3 personas y otra foto. Y más personas. Y luego me paré yo y me fui a mi puerta porque ya salía el avión. Pero yo ni supe quién fue ese cuate. Me hubiera gustado saber, sí, me hubiera gustado saber, pero no sabía. A lo mejor era un famoso de una telenovela o era un youtuber, yo no sé. Pero nos engañamos cuando pensamos, si yo fuera famoso. ¿Sabes que somos realmente importantes ante los ojos de Dios? No necesito tener mucho dinero, no necesito tener muchos likes, no necesito tener muchos videos o ser alguien famoso. Dice la palabra de Dios que yo soy un tesoro para Dios. Tú eres un tesoro. Tú y yo somos de suma importancia a Dios. No importa mi carrera o quién soy y quién no soy. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y eso es suficiente. Y no te tienes que engañar y decir, si compro ese carro, voy a ser feliz. Hace años, platicando con un hermano, me estaba diciendo, pastor,
y que me compro el carro de mis sueños. Finalmente, de agencia me subí en él y era un carro como todos los demás, ordinario. Y eso no quiere decir que no me puedo comprar un carro, no. Lo que estoy tratando de decir que a veces nos estamos mintiendo pensando, eso sí me va a hacer feliz. No solamente el diablo me engaña, no solamente soy engañado por las cosas de este mundo y la fama de este mundo, pero a mí mismo me puedo engañar. Nos decimos una mentira una y otra vez y después me creo esa mentira. Te engañas a ti mismo cuando piensas que no está tan mal apartarte un poquito de Dios. Te engañas a ti mismo cuando piensas que nadie sabrá lo que hiciste. Te engañas a ti mismo cuando piensas que un poquito de pecado está bien. Te engañas un poquito cuando piensas que estás siguiendo esa mentira. Estás siguiendo el mundo, estás siguiendo lo que otros dicen, te apartas de Dios. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y confesar tu pecado. Versículo 18, segunda de Corintios 12, versículo 18. No la pasamos una hora en un versículo, vamos a otra hora, otro versículo. Dígale a mi esposa que falta mucho tiempo. Segunda de Corintios 12, 18. Rogué a Tito y envié con él al hermano que pensamos que quizás es Lucas. Y luego hace aquí dos preguntas. ¿Os engañó acaso Tito? La respuesta es no. Esta es otra pregunta retórica. ¿Os engañó acaso Tito? Ya me están quitando mi micrófono. ¿Os engañó acaso Tito cuando fue a ustedes? Dice, no, no los engañó. Segunda pregunta, ¿no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? La respuesta aquí es sí. La primera respuesta es no, la segunda respuesta es sí. Qué interesante que para trabajar en el ministerio hay dos cosas importantes: un mismo espíritu y las mismas pisadas. El mismo espíritu no nos está hablando acerca del Espíritu Santo, sino simplemente está hablándonos acerca de, vean lo que dice Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. Está hablando de un mismo amor, está hablando acerca de un mismo sentir, está hablando acerca de hacer las cosas de manera unida. Y Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En otras palabras, el mismo espíritu. Y en el ministerio necesitamos, para crecer y seguir adelante, un mismo espíritu. Pero necesitamos otra cosa. No solamente necesitamos un mismo espíritu y decir, sí, vamos a tener una conferencia, sí, vamos a amar a Dios, y sí, vamos a leer la Biblia y su palabra y alcanzar las almas. Pero ahora el siguiente paso es un mismo, ¿qué dice ahí? Unas mismas pisadas. Las mismas pisadas hablan de caminar parejo, de trabajar parejo, de caminar hombro a hombro. ¿Alguna vez has jugado competencia en donde se amarran el pie dos personas y la meta es llegar, y quien primero llegue del otro lado a la meta gana? Y entonces se amarran el pie. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, hay que comenzar con el mismo pie. Y si comenzamos con el mismo pie, pues vamos a poder avanzar. Y Pablo dice las mismas pisadas. Dice, las personas que yo envié, a Tito y muy posiblemente Lucas, ellos no los engañaron. Ellos tenían un mismo espíritu y tenían las mismas pisadas. Y en la iglesia podríamos nosotros también tener un mismo espíritu de decir, vamos a alcanzar a la ciudad de Puebla y vamos a alcanzar las almas. Pero en nuestro caminar se pudiera mostrar de manera diferente.
En nuestro caminar uno pudiera decir, pues yo voy para acá. Y el otro dice, pues yo voy para acá. Y el otro dice, pues yo voy para allá. Y entonces en el ministerio no podemos cada uno caminar hacia donde yo quiera. Tenemos nosotros caminar hombro a hombro. Y tenemos que trabajar juntos con el mismo propósito y las mismas pisadas. Y es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, un mismo espíritu y las mismas pisadas. Las mismas pisadas. Versículo 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Esta palabra disculpamos es la palabra apologemai, que es la palabra apologética, y apologética quiere decir defensa. Y Pablo dice, ¿piensan ustedes que nos estamos tratando de defender o de excusarnos? En la antigua versión usa esa palabra, de excusarnos. ¿Están ustedes pensando que estamos nosotros tratando de, con todo lo que estoy hablando, de no ser, de buscar excusas, de no ser responsable en el ministerio y en las cosas que hacemos para Dios? Siempre debemos nosotros de ser responsables. Alguien dijo, 100% responsables, 0 excusas. Y aquí Pablo está diciendo, no estoy yo tratando de excusarme, o yo no estoy tratando simplemente de zafarme diciendo todas estas cosas, porque él simplemente estaba tratando de aclarar las cosas que ellos estaban tratando de culparlo a él. Y Pablo dice, hey, yo no estoy aquí para tratar de excusarme y poner excusas, sino, versículo 19 dice, delante de Dios en Cristo hablamos. Ahora, no está jurando, sino se está diciendo, Dios sabe lo que estoy diciendo. Dios sabe que lo que yo quiero hacer es edificar sus vidas. Ese era el propósito de Pablo. Esas últimas palabras, eso dice, vean conmigo otra vez. Dice, muy amados para vuestra edificación. Lo que yo quiero hacer, dice Pablo, yo quiero edificar sus vidas. No estoy aquí para tratar de excusarme o para tratar de decir yo no hice esto o aquello. Yo no estoy aquí para culparles y decirles que yo no he engañado. Caminamos con el mismo, tenemos el mismo espíritu y las mismas pisadas, pero lo que yo quiero es vuestra edificación. Versículo 20, 2 Corintios 12:20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Y ese temor, ¿sabes qué? Muchas veces es un temor sincero de parte de Pablo, porque él sentía las fricciones. ¿Has estado en alguna ocasión en donde quizás como con Pablo la iglesia lo amaba, pero vinieron ciertas personas que empezaron a meter cosas en esta iglesia, y ya después cuando lo veían así con rencor y con odio, y entonces Pablo tratando de arreglar las cosas y diciendo, me temo que cuando yo regrese los encuentre no como yo quiero, sino dice acá, y yo sea ya, y él dice, y ustedes me vean a mí como ustedes no quieren, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. No solamente algunas cosas. Una de las razones por las que en ocasiones nos referimos a esta carta o a esta iglesia de los Corintios como
unos cristianos carnales, era porque en ellos no habían ellos madurado lo suficiente. Tanto que Pablo decía, tengo miedo de que cuando regrese vea todas estas cosas que él ha mencionado. Imagínate llegar y ver contiendas, hermanos peleándose. Imagínate llegar y ver envidias, envidiándose unos con otros, iras, enojándose, divisiones. Lo menos que uno quiere de una iglesia es divisiones, maledicencias, hermanos gritándose ahí, ¿verdad? Eres un tal por cual, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y no vamos a entrar en ninguna de estas palabras porque sabemos lo que significan. Versículo 21, que cuando vuelva, dice Pablo, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. ¿Por qué está Pablo diciendo esto? Porque es muy fácil en ocasiones, cuando vemos a alguien que iba avanzando en las cosas de Dios y retrocede, es muy fácil para uno decir, pues se lo buscó. Amén. Es muy fácil juzgar a los hermanos. Es muy fácil ver a alguien que va creciendo en Cristo y es engañado por el pecado y engañado quizás por el vicio y engañado nuevamente por el alcohol y las drogas. Es muy fácil ver a esa persona y sentirme más que esa persona y mirar a esa persona con soberbia y decir, te lo ganaste. Yo nunca hubiera hecho eso. Sabes, es por la gracia de Dios que Dios nos mantiene aquí. Y dale gracias a Dios que Dios te ha mantenido ahí. Y entonces Pablo dijo, oro que Dios me humille a mí para que yo pueda, cuando yo regrese, llorar y tener empatía por lo que ustedes han estado viviendo, por lo que ustedes han estado pasando. En vez de criticar al hermano y decir eres aquello, y no, debemos de tener esa humildad. Y dice Pablo, para que quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Que Dios nos ayude a tener esa humildad y humillación para que Dios me recuerde, ¿sabes qué? Tú también ahí estabas. ¿Sabes qué? Tú pudieras estar ahí si no fuera por mi gracia. Y llora con ellos, ora con ellos, aprende a levantarlos en vez de criticarlos y decir, ay, qué sonsos, yo soy mejor que ellos, porque finalmente no somos mejores que nadie. Y nos engañamos cuando pensamos que somos mejor que alguien más. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos tienes donde nos tienes por tu gracia. Te damos gracias porque eres nuestro Dios y te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar con un mismo sentir, con un mismo espíritu, con las mismas pisadas y el mismo enfoque y el mismo trabajo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener empatía por los que